Esta es una clasificación japonesa sobre la hidrocefalia de presión normal, la idiopática, donde el espacio subaracnoideo puede ser normal en estos pacientes y aquellos pacientes que tienen un espacio subaracnoideo Por desproporcionadamente amplio. síntomas. En las de tipo secundario, generalmente son de etiología Vas a adquirida regalar y la están. última que ¿cuál es? 37.3. Ok, Julio. ¿Tienes oxímetro a la mano? ¿Qué pasó? Bueno. Eh, ok, están hablando de otro paciente. La hidrocefalia normotensa de tipo secundaria, que está generalmente asociada más a procesos de microsangrados. Entonces, ¿qué? Aspectos que son importantes para la seguridad del paciente con hidrocefalia para poder efectuar su tratamiento, hay que considerar todos estos aspectos. Primero, identificar la causa probable de la misma de acuerdo al grupo etario. Hay que hacer una evaluación de la comorbilidad del paciente. Esto es sumamente importante porque también esto puede darnos alguna complicación posquirúrgica. La planeación y selección de la técnica quirúrgica, ya sea endoscópica o mediante la colocación de un sistema valvular, así como la selección apropiada de la válvula por gradiente de presión y por el perfil de la misma. Hay que hacer también un seguimiento apropiado del paciente. No se vale nada más colocar la válvula y darlo de alta para que en segundo nivel o en la unidad de medicina familiar le den el seguimiento. Hay que hacer también una detección y tratamiento oportuno de complicaciones. Esto es importante también para reducir la morbimortalidad de los pacientes. Y bien, la evaluación de la comorbilidad en el caso de los pacientes pediátricos, generalmente tenemos que evaluar si hay presencia de otras malformaciones congénitas, en este caso presencia de espina bífida, presencia de un falocele, gastrosquisis y también cardiopatías congénitas. Esto es sumamente importante porque cuando tratamos la hidrocefalia también podemos tener muchos cambios en cuanto a los aspectos hemodinámicos de un bebé. Las discrasias sanguíneas también hay que tener en consideración en el caso de tratar pacientes que tienen hidrocefalia, más púrpura trombocitopénica, hemofilia tipo A o B o enfermedad de von Willebrand. Aquí es muy importante esto porque hay que preparar al paciente antes de la cirugía, durante y después de la misma en conjunto con los servicios de hematología para evitar tener complicaciones como hematomas parenquimatosos o hemorragias intraventriculares o grandes hematomas en el trayecto de la colocación del catéter distal. En cuanto al paciente adulto, la evaluación de la comorbilidad está en función de si este paciente tiene además insuficiencia renal crónica, insuficiencia hepática, otras miocardiopatías adquiridas, hipertensión pulmonar o tuberculosis sistémica. Factores de riesgo que tenemos en algunos de los pacientes que tratamos con hidrocefalia pueden estar dados por inmunosupresión, a la presencia de que estos pacientes tengan catéteres por alguna otra razón, la presencia de bacteremias o de sepsis. Esto también nos tiene que llamar la atención porque cuando lo tenemos con hidrocefalia aguda no podemos colocar un sistema. En el caso de un sistema valvular no se puede colocar en esas condiciones porque se va a colonizar. Entonces, por esa razón es importante saber a qué tipo de paciente nos estamos enfrentando. También saber si este paciente tiene alguna cirugía abdominal, si ha tenido algún antecedente de una laparotomía exploradora. ¿Por qué razón? Porque a veces desarrollan adherencias y esto hace que disminuya la capacidad de absorción del líquido cefalorraquídeo cuando nosotros derivamos al abdomen y tenemos más riesgo de que haya fístulas o que se produzca un pseudoquiste abdominal. También cuando tenemos pacientes con gastrostomías hay que tener mucho cuidado en dónde se va a colocar el sistema valvular, de tal manera que no interferamos con el sitio donde se hizo la funduplicatura o gastrostomía de estos pacientes. Si el paciente tiene una colostomía, obviamente no vamos a utilizar ese abdomen. ¿Por qué razón? Porque en algún momento el cirujano va a tener que hacer la reconexión intestinal y en ese momento puede haber una colonización del sistema valvular.
Otra consideración que es importante también, si el paciente fue sometido a una apendicectomía, ¿qué clase de, qué condiciones tenía este paciente cuando se operó del abdomen? Si era un apéndice purulenta, perforada, etcétera. Eso es una situación que tenemos que evaluar porque no podemos derivar al paciente hacia el abdomen. Cirugías también urológicas como de las derivaciones urinarias también no son muy convenientes colocar un sistema de derivación hacia peritoneo, sobre todo si hay presencia de fístulas. Bien, en cuanto a la planeación y selección de la técnica quirúrgica, aquí es importante decidir y también de acuerdo a si se cuenta o no con la tecnología necesaria para poder tener un tratamiento endoscópico en los pacientes versus colocación de un sistema valvular. Generalmente la endoscopía nos va a servir cuando sospechamos que la causa es una estenosis del acueducto de Silvio o nos sirve también de forma temporal en aquellos casos donde tenemos una hidrocefalia secundaria, una lesión tumoral que ocupa, por ejemplo, la región pineal y produce obstrucción en el drenaje del líquido cefalorraquídeo o en aquellos pacientes que tienen tumores en el cuarto ventrículo. Y en los otros casos, y generalmente la tercer ventriculostomía endoscópica tiene mejor efectividad cuando se realiza en pacientes arriba de los 2 años de edad. En menores de 2 años de edad, su indicación es relativa. ¿Por qué razón? Porque, como ya vimos previamente, el paciente pediátrico a esa edad, siendo más pequeño, siendo un recién nacido, siendo lactante o menor de 2 años de edad, su espacio subaracnoideo no está completamente maduro y no va a permitir que haya una circulación adecuada y una absorción de líquido cefalorraquídeo. Y es más frecuente que puedan desarrollar fístulas o que desarrollen higromas porque no hay una absorción de líquido cefalorraquídeo. Y finalmente termina con la colocación de un sistema valvular como los que conocemos. Bien, existen más de 20 posibilidades para que nosotros podamos colocar, por ejemplo, un sistema valvular en el caso de la hidrocefalia. Sin embargo, aquí les pongo los más comunes que se pueden efectuar en nuestros pacientes. El más común es la derivación ventriculoperitoneal y esta se elige principalmente porque el peritoneo es mucho más amplio y tiene una mayor capacidad de absorción. Cuando no tenemos esa posibilidad por alguna de las causas que mencionamos previamente de los factores de riesgo, entonces se elige una ventrícula atrial, que inclusive es mucho más rápido colocarlo. Sin embargo, a largo plazo hay que hacer la evaluación de estos pacientes porque pueden desarrollar insuficiencia renal crónica por el desarrollo de anticuerpos contra el material del que está hecho el sistema valvular, que en general es un material de silicón. La ventrículo pleural generalmente se puede llevar a cabo en pacientes adultos. En el paciente menor de 5 años de edad no se considera conveniente, ni en aquellos pacientes que tienen malformación de Chiari con mielodisplasia, porque generalmente también una de las complicaciones que se ve con este tipo de válvula en los niños pequeños o en los pacientes que tienen restricción pulmonar por deformidad secundaria, como es en el caso de los pacientes con malformación de Chiari tipo 2 con mielomeningocele, generalmente aquí lo que se produce es lo que se conoce como efusión pleural. No se absorbe ese líquido cefalorraquídeo, en cambio sí se produce una gran colección a nivel pleural con mayor restricción pulmonar o desplazamiento de las estructuras del mediastino. La ventrículo cisternal también es otra técnica que se puede utilizar en algunos de los pacientes y aquí es muy importante también que el cirujano esté bien familiarizado con esta técnica. Esto es más frecuente que se realice en los países de Europa del Este. Otras derivaciones que se pueden utilizar en algunos casos es la derivación ventrículo biliar. Y en los casos donde ya han sido multiderivados los pacientes, principalmente en niños muy pequeños o niños con malformación de Chiari, la última opción para colocar un sistema valvular es la ventrículo vesical,
Y esto porque la última opción, porque en estos casos también se tiene el alto riesgo de que haya una infección ascendente. Y bien, estos esquemas me gustan porque, bueno, nos permiten a todos poder observar cómo se ve el sistema ventricular con relación al parénquima cerebral y el cráneo, y los puntos que son más frecuentemente utilizados para la derivación. Algo que hay que considerar en los pacientes es que no todos los pacientes tienen un cráneo normocéfalo. Muchas veces van a encontrar pacientes braquicéfalos o con braquiturricefalia. Entonces, todas esas coordenadas que nos han hecho que nos los aprendamos a través del tiempo no son aplicables para todos los pacientes y mucho menos en el paciente pediátrico. Lo que sí siempre nos tenemos que tomar en consideración, sobre todo cuando vamos a colocar un catéter precoronal, siempre hay que tomar en consideración la sutura coronal, y a partir de ella, así como de la línea media, es como vamos a trazar nuestros puntos para realizar nuestro trépano, al igual que en la parietal posterior. Hay que tener en consideración siempre la línea media y recordar que el seno sagital en más del 60% de los casos se desplaza hasta 1 centímetro lateral hacia el lado derecho. Esto es muy importante cuando nosotros vamos a optar por colocar una válvula precoronal del lado derecho, al igual que si utilizamos el parietal posterior. Tener siempre en consideración esta variante anatómica para evitar que nosotros tengamos alguna complicación como un sangrado en esas localizaciones. La dirección también de los catéteres es muy importante. ¿Hacia dónde lo vamos a dirigir? Siempre va a ser en la precoronal, tiene que ir por delante del agujero de Monro, y en el parietal posterior tienes que pasar el agujero de Monro. ¿Por qué razón? Porque tenemos que evitar en esta localización los plexos coroideos. Los plexos coroideos, esto es sumamente importante porque si nuestro catéter queda atrapado en esa localización, va a ser más frecuente que tengamos una disfunción valvular, y que al momento que nosotros tengamos que retirar ese catéter, tengamos una complicación tan grave como es una hemorragia intraventricular. Por esa razón es que siempre hay que medir de tal manera que quedemos por delante del agujero de Monro y evitemos siempre los plexos coroideos. La dirección, por ejemplo, aquí también es importante cómo vamos a dirigir ese catéter intraventricular, por ejemplo, en parietal posterior, que generalmente es 1 centímetro por arriba del reborde orbitario, y podemos ir hacia la línea media o hacia el canto interno o línea media pupilar, dependiendo de cuál es la morfología de ese sistema ventricular. Generalmente en los pacientes que tienen malformación de Chiari tipo 2 encontramos una diferencia importante en ese sistema ventricular y encontramos una colpocefalia, y esto se debe a que la adherencia intertalámica es mucho más grande en estos pacientes, y tienen hipoplasia del cuerpo calloso, por lo cual también las astas frontales son mucho más pequeñas en relación a las astas occipitales y las temporales, por lo cual al momento de introducir, por ejemplo, un catéter parietal posterior, tenemos que irnos hacia la línea media, porque si nos vamos siguiendo los patrones que ya conocemos hacia la línea media pupilar o al canto interno, podemos atravesar los ganglios basales e inclusive la cápsula interna y dejar un mayor déficit en estos pacientes. Esto es algunos gráficos de cómo se realizan las terceras ventriculostomías endoscópicas. Aquí es muy importante sí tener el entrenamiento para hacer este tipo de procedimientos, porque si no se tiene, se pueden ocasionar lesiones importantes a estructuras, sobre todo vasculares, en los pacientes. Generalmente el trépano se puede realizar alrededor de, en lo que es 1 centímetro por delante de la sutura coronal, para poder tener un acceso más directo hacia lo que viene siendo el piso del tercer ventrículo, para poder llegar a la membrana premamilar y poder abordar también la membrana del iliquis en esta porción.
Algo que es muy importante cuando nos dirigimos con el endoscopio, es muy importante para dirigirnos a través del agujero de Monro, nos vamos a orientar por los plexos coroideos y también por las venas talamoestriadas. Esas son las que nos van a dirigir hacia el agujero de Monro, siguiendo la trayectoria del plexo coroideo. Se pueden utilizar algunas pinzas, sin embargo, ya en la actualidad cada vez son menos utilizadas las pinzas para hacer una tercer ventriculostomía. Generalmente en la actualidad lo que se utilizan son catéteres de Fogarty de 3 French, que nos permite a nosotros hacer la perforación de la membrana premamilar, irnos hacia el iliquis e ir haciendo la insuflación del mismo con líquido y permanecer ahí durante 30 a 60 segundos cada vez que va avanzando para poder permitir que haya un flujo de líquido cefalorraquídeo. Aquí es muy importante que esto pueda pasar hacia el espacio subaracnoideo para que podamos ver el flujo del SR, que podamos confirmar que hay una comunicación apropiada. Para estos pacientes también es importante saber si la causa es solamente la estenosis del acueducto. Generalmente no vamos a encontrar mayores alteraciones en la cisterna prepontina y nos va a permitir poder realizar el procedimiento sin problemas. Sin embargo, si la hidrocefalia es secundaria a un tumor en la fosa posterior, hay que evaluar muy bien cómo está esa cisterna, si está patente en la cisterna o si está esta desplazada completamente hacia la porción ventral y hay que tener cuidado con eso porque podemos ocasionar inclusive una lesión vascular a este nivel, ya sea en la arteria basilar o en las cerebrales posteriores, por lo cual es muy importante evaluar el estudio de ya sea de tomografía o de resonancia magnética también en el corte sagital para poder determinar si este es un buen candidato o no a realizar una tercer ventriculostomía endoscópica. Otro de los puntos que son importantes y muy relevantes para el tratamiento de la hidrocefalia es la selección apropiada de la válvula por gradiente de presión y el perfil de la misma. Tenemos perfiles el perfil es el tamaño de la válvula, que son neonatales, pediátricas o de adulto. Las presiones son diferenciales, generalmente es como ustedes las conocen, en la baja, media y alta, y estas son las presiones que manejan en centímetros de agua, que generalmente también en la baja va de 40 a 80 o 40 a 60 dependiendo de la marca. La depresión media que conocemos que va de 80 a 120 y la alta que está por arriba de 120. Hace años también se producían válvulas de presión ultra baja y ultra alta que realmente pues no tenían mucha aplicación en el aspecto ya práctico de la neurocirugía. También existen los sistemas valvulares programables y los antigravitacionales o con sistemas antisifón que nos ayudan a evitar que haya un sobredrenaje en los pacientes. Esta es una clásica Puden-Schultz que tiene una membrana a través de que es el mecanismo por el cual funciona este sistema y este reservorio nos permite también hacer punciones para tomar muestras o para aplicar algún material de contraste para poder evaluar a través de un derivograma el funcionamiento mecánico de ese sistema valvular. Estas son otro tipo de válvulas. Esta es una neonatal y tienen sistemas también de balón resorte que son los que permiten que haya el drenaje de líquido cefalorraquídeo sin que haya un reflujo hacia el sistema ventricular. Estas son otro tipo de sistemas valvulares estándares que se pueden utilizar. No hay una mejor válvula que otra. Hay que elegir la que sea la más apropiada para nuestro paciente. Estas son las de tipo programable que tienen un magneto con el cual nos va a permitir que nosotros podamos graduar la presión a la cual nosotros queremos que drene el líquido cefalorraquídeo y tenemos que evaluar qué volumen de líquido cefalorraquídeo vamos a estar drenando cada hora, que puede ser de 20 a 30 mililitros por hora.
Aquí es importante que estos pacientes que se les coloca una válvula programable siempre se informe y se les dé el carnet donde venga que es modificable con magnetos, porque cuando viajan y tienen que pasar por estas puertas con sistemas magnéticos se puede modificar el rango de presión en la que está y poder poner en grave peligro la vida del paciente. Bueno, hay otras válvulas también, las de flujo, las de control de flujo. Estas también son importantes conocerlas porque estas también son aplicables en muchos pacientes, ya sea que tengan hidrocefalia normotensa o que tengan, aparte de tener hidrocefalia, tienen higromas y entonces se vuelve un problema a veces más serio el poder tratar a estos pacientes. Este tipo de válvulas regulan la velocidad de flujo, se ajustan automáticamente a las variaciones de presión y temperatura corporal y en general mantienen un flujo constante similar a la producción de líquido cefalorraquídeo, que es de aproximadamente entre 20 y 30 mililitros por hora y se autorregula. El sistema de despresurización de seguridad nos mantiene esa tasa constante de flujo variando la presión diferencial. Algo que también es importante conocer de todas estas válvulas es que todas estas tienen un reservorio que nos permite también hacer las tomas de muestras de líquido cefalorraquídeo cuando tenemos dudas de que haya alguna infección asociada al sistema valvular. Y generalmente en estos casos, estos son los reservorios y en las de tipo Hakim, el reservorio está después del catéter intraventricular, la primera área que constituye esa válvula es el reservorio, que tiene una parte metálica que es la que impide que al momento que nosotros hacemos la punción, perforemos el lado contralateral de esa válvula. Y bien, ¿cuáles son indicaciones para el uso de sistemas valvulares de flujo? Las utilizamos generalmente en pacientes que han tenido ya datos de sobredrenaje, en el caso de los ventrículos en hendidura, y en aquellos pacientes que además de tener hidrocefalia han desarrollado higromas o hematomas subdurales. En el caso de hidrocefalia normotensa suele ser un buen sistema valvular para regular la hipertensión y para evitar que estos pacientes nos desarrollen hematomas subdurales agudos posterior a la colocación de una válvula. Y en los casos de los quistes aracnoideos Galassi 3, cuando estos pacientes son sintomáticos. Cuando encontramos hallazgos de quistes aracnoideos por tomografía, si el paciente está sintomático, lo mejor es no tocarlo porque podemos crear muchas complicaciones que no tenía el paciente. Pero si está sintomático por hipertensión intracraneal, puede tratarse tanto por vía endoscópica como con la colocación de una válvula de flujo. Las craniometrías, estas están diseñadas en adultos y estos son los puntos más comunes que ustedes conocen para poder colocar un sistema valvular. Como ya les mencioné, hay que tener mucho cuidado en las mediciones porque no todos los pacientes tienen este tipo de cráneo. Entonces hay que tener cuidados principalmente en aquellos braquicéfalos porque si no su catéter les va a quedar en el área motora si lo colocan precoronal. Estas son el resto de las craniometrías, también para la colocación en el caso de la parietal posterior. Y aquí también es importante en la reconstrucción sagital, siempre fíjense muy bien la localización de la tórcula, la localización del seno transverso para guiarse en el momento en que van a hacer el trépano. Algo que es importante y que, por ejemplo, aquí no se señala es la incisión. Este es el punto de entrada del catéter. Un error que nosotros vemos muy frecuentemente es que en el sitio donde señalaron, donde van a hacer su catéter, ahí hacen la incisión. Y ese es uno de los peores errores porque es la forma más fácil de contaminación de un sistema valvular o de exposición del mismo. Siempre del punto focal donde van a hacer su trépano, hay que hacer 2 centímetros por fuera del mismo la incisión que van a realizar para tratar de cubrir toda la prótesis y evitar la fístula
o la colonización o exposición del sistema valvular. En cuanto a la colocación del catéter, hay situaciones que se pueden presentar al momento de, sobre todo en la parietal posterior, pero aquí es muy importante que cuando van a colocar el catéter intraventricular, prueben que la guía salga fácilmente del catéter, que no se atrape. ¿Por qué razón? Porque si queda atrapado una vez de que ya puncionaron y colocaron el catéter hacia el ventrículo, al momento de sacar la guía, puede hacer que se retraiga el catéter como si fuera una liga y se va hacia otra localización, que es algo que puede ocurrir principalmente cuando se colocan a nivel parietal, que no se sale del sistema ventricular. Lo que hace es que en lugar de irse hacia el asta frontal, ¿qué es lo que pasa? Se retrae el catéter y se sigue hacia el ventrículo contralateral. ¿Es funcional? Sí. Sin embargo, es un riesgo que se corre al colocar un catéter en esa localización. En cuanto a los niños pequeños, sus características anatómicas son completamente diferentes a las del adulto. Esto es muy importante considerarlo. ¿Por qué razón? Porque es una población donde nos toca frecuentemente colocar válvulas y donde puede haber también muchas complicaciones hacia el paciente. Generalmente en el abdomen no están totalmente desarrollados los músculos y tienen una fascia muy amplia. La parrilla costal es mucho más endeble y si no se tiene cuidado al introducir el catéter, el pornoid, podemos producir fracturas o también si no se hace correctamente el paso a nivel del tejido celular subcutáneo, el paso del pornoid, podemos inclusive perforar algunas vísceras. Por eso, bueno, la colocación de una válvula no es un chuchumo ni es la cirugía de menor importancia en un servicio de neurocirugía. Es la cirugía más compleja en la que más estructuras anatómicas vamos a manejar al colocar una válvula y la que puede tener mayor riesgo de complicaciones y complicaciones que pueden ocasionar una gran morbilidad en el paciente o incluso la muerte. Esta es una situación importante en los niños. Las estructuras anatómicas del abdomen son mucho más prominentes en el niño que en el adulto. Generalmente, si la colocamos por arriba de lo que es la cicatriz umbilical, hay que tener mucho cuidado porque el colon es muy prominente o inclusive también el colon sigmoides y puede haber una perforación intestinal. En los niños muy pequeños las vísceras son muy delicadas. Si nosotros estamos también para la introducción del catéter distal, nosotros estamos metiendo pinzas, podemos producir una laceración de las capas del intestino o inclusive una perforación intestinal. Como ya se los había mencionado previamente, lo que es la parte de la pleura y ese espacio virtual que tenemos entre ambas pleuras es mucho más pequeño en los niños, por lo cual no está indicado colocarlos a nivel pleural, una derivación ventrículo-pleural, porque podemos producir una gran restricción pulmonar, una gran colección en esta área, y lo cual pues no es conveniente para ningún paciente pediátrico. A nivel del cuello también hay que tener mucho cuidado al introducir un pornoid, porque podemos también producir lesiones vasculares en el cuello, y a nivel también de la clavícula podemos producir lesiones en el plexo braquial. Todas esas estructuras son las que tenemos que tener cuidado. Y en los niños muy pequeños, sobre todo en el recién nacido o en el prematuro pretérmino, el bebé con recién nacido pretérmino, hay que tener cuidado al pasar el pornoid en esta localización porque podemos fracturar los huesos del cráneo y meternos dentro de los mismos y producir una lesión muy grave en el sistema nervioso central en estos pacientes. Estas son las clásicas colocaciones de los sistemas valvulares precoronal a nivel parietal posterior, y estas son los diferentes tipos de válvulas. Algo que tenemos que tener muy en consideración cuando ponemos cualquier tipo de válvula es que no se vaya a torcer aquí, que no vaya a hacer nudos o que no se vaya a doblar el catéter distal. Si esto se dobla o no queda bien colocado, va a producir una falla en
en el mecanismo del drenaje del líquido cefalorraquídeo, y estos pacientes nos van a hacer fístulas proximales porque ese líquido va a buscar por dónde salir. Por esa razón, al momento de colocar una válvula, siempre hay que verificar perfectamente que quede, en este caso las que son de base plana, que quede bien asentada esa válvula y evitar que haya bloqueos a este nivel o en la porción distal. Hay que verificar bien al momento de traccionar el catéter distal que no haya acodamientos y que quede perfectamente colocado esa válvula. En los niños muy pequeños, generalmente, inclusive en recién nacidos y en los prematuros, se deja completo el catéter distal. No se tiene que recortar ni hacerle ningún cambio a esa válvula. Esa válvula está diseñada para colocarse completamente en esos niños. Hay varios libros sobre también neurocirugía neonatal, donde se dispone de muchos artículos donde se ha demostrado que no se tiene que cortar ese catéter. Si está bien colocado en el abdomen, generalmente no produce ningún problema, y al momento en que crece ese paciente, yo no necesito colocarle ningún segmento más distal. Hay gente que en los niños pequeños llega y le deja nada más 15 centímetros y a los 6 meses al año le tiene que estar poniendo una extensión con el alto riesgo de producir una colonización del sistema. Eso no es necesario en el paciente pediátrico. Esta es una radiografía para ver cómo está colocado un sistema valvular y cómo va el catéter proximal. Esta es una reconstrucción en 3D donde se ve perfectamente asentado el sistema valvular y cómo va la flecha hacia abajo. Esto es importante porque todavía hemos llegado a ver algunos pacientes donde cuando los derivaron le pusieron al revés los aditamentos del sistema valvular. En lugar de que la flecha vaya distal, se la ponen proximal y el paciente llega con una fístula de líquido cefalorraquídeo en el sitio de la inserción del catéter proximal. Todos esos son puntos muy importantes de la técnica. Otros factores relacionados con la técnica está, bueno, la manipulación inapropiada de la prótesis. Generalmente hay que cubrir todo con campos estériles y hay que tocarla lo menos posible la válvula. Hay que auxiliarse siempre de las pinzas para poder colocar ese sistema. El tiempo quirúrgico prolongado también está demostrado que incrementa el riesgo de infecciones. Algo que es bien importante cuando se van a colocar el catéter proximal y el distal, hay que fijarlos correctamente. Si se fijan con prolene, hay que cuidar que los nudos vayan siempre por debajo, que vayan por debajo de la piel. En niños muy pequeños o en niños que han recibido, pacientes muy desnutridos, pacientes que han recibido quimioterapia, radioterapia, si los nudos quedan hacia arriba, pueden erosionar la piel. Y otro factor importante es no utilizar nunca sedas para las uniones. Las sedas son filamentos que fácilmente se colonizan y que también fácilmente producen procesos alergénicos con procesos también infecciosos agregados. Lo que ya les mencioné, hay que tener mucho cuidado, sobre todo en niños pequeños o en aquellos pacientes adultos que ya han tenido múltiples cirugías, que tienen adherencias en el abdomen. Hay que tener mucho cuidado de no producir una perforación de víscera hueca, tener mucho cuidado al momento en que van a hacer la corticotomía para introducir el catéter para evitar el riesgo de hematomas. Algo que también es muy relevante, hay que tener mucho cuidado con evitar que haya necrosis de los colgajos cutáneos, exposiciones de los sistemas, las fístulas de líquido cefalorraquídeo y las neuroinfecciones. En este caso era una paciente con una gran morbilidad, con una